Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en este espacio hoy para este encuentro, esta charla sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria, hallazgos y propuestas para la acción. Es una actividad de capacitación organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y UNICEF. Estoy compartiendo en este momento con ustedes un formulario en el chat para que puedan acceder al mismo, completarlo y así acreditar su participación en este encuentro. En estos días también van a recibir un correo electrónico contándoles cómo hacerse del certificado que van a poder descargarlo a través del campus virtual del instituto. Pero sí es importante que en el transcurso de este encuentro completen el formulario que ahí les dejé para acreditar su participación. El chat también queda activado para preguntas o aportes que quieran hacer y sobre el final de la exposición vamos a darle un espacio junto con las expositoras para sus preguntas y sus aportes. Ahora bien, vamos a darle el espacio, como les decía, a las expositoras. Sabrina Cartavia, ella es abogada feminista, especialista en género, presidenta de la ONG Red de Mujeres. Actualmente se desempeña en la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. La acompaña Carolina Ulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF. Carolina, Sabrina, un gusto tenerlas acá con nosotros en este espacio del instituto, así que muy agradecidos por su exposición, también agradeciendo a las personas que se están conectando para escucharlas. El espacio es de ustedes. Bueno, me costó un poco ahí desactivar el micrófono. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto, sí, perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Camilo, y muchas gracias a todas y a todos por conectarse hoy, por estar en este espacio. Yo simplemente compartirles unas breves palabras. La exposición central la va a hacer Sabrina. Desde UNICEF tenemos un acuerdo de cooperación con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cual trabajamos distintos temas que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Uno de ellos tiene que ver con el acceso a la cuota alimentaria. En este marco, quizás alguno de ustedes estuvo en la primera jornada de capacitación que realizamos hace un mes, donde también nos acompañó una persona del Ministerio de Economía de Nación presentando el índice de crianza. En continuación de estas acciones, conversamos con Sabrina y con el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires para poder profundizar en algunos resultados de una investigación que llevó adelante el Ministerio. Hay una serie de acciones que se propusieron de esa evidencia para tener una mirada integral sobre una diversidad de instrumentos que pueden contribuir a la de un tema central en términos de estos establecidos y que encuentra muchísimas dificultades de acceso a la práctica. Bueno, en la otra jornada nosotros sabemos que más de la mitad, es un 56% de las mujeres que deberían recibir cuota alimentaria indican que no la reciben. Y que eso se eleva a casi 7 de cada 10 cuando uno toma en cuenta quienes además la reciben de manera irregular. Entonces es un problema que atraviesa clases sociales, que atraviesa contextos y que en la gran mayoría de los casos las mujeres nos indican que las razones tienen que ver con cuestiones más vinculares de falta de relación con el padre, sea con los hijos o sea con las madres, y en mucha menor medida cuestiones referidas a falta de empleo o falta de ingresos por parte del progenitor. Entonces es una problemática compleja y que bueno, nos parecía importante poder conocer la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que avanzó en generar evidencia, que es algo que me parece también es importante desde una institución del Estado, de priorizar la generación de evidencia para poder a partir de eso tomar decisiones. Así que yo solamente quería comentar estos puntos y pasarle la palabra a Sabrina. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias al Instituto de Estudios Judiciales, a UNICEF, Carolina, por esta oportunidad de poder tener esta conversación con ustedes y, bueno, por supuesto, ustedes por tomarse el tiempo en esta tarde para escuchar el trabajo que hicimos desde la provincia de Buenos Aires. Cuando arribamos a la gestión del primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de esta provincia, en diciembre del 19, sabíamos que el incumplimiento de la obligación alimentaria era un tema central en la vida de las mujeres y sus hijos y queríamos llevar adelante políticas públicas que estuvieran ligadas a esto. Cuando nos pusimos a estudiar el tema para poder generar respuestas y poder brindar una política pública basada en evidencia y en datos, nos dimos cuenta de que si bien era un tema muy urgente y muy relevante en la vida de las mujeres, estábamos frente a lo que se conoce como una vacancia en el campo. Esto quiere decir que justamente no había investigaciones, no había datos públicos, o los que había muy poquito dato público sobre este fenómeno. Entonces lo que hicimos fue, en primer lugar, bueno, diseñar una encuesta junto con el Instituto de Investigaciones que tenemos en el Ministerio de las Mujeres y la subsecretaría de la cual yo soy parte, que es la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Una encuesta en la que participaron más de 6.000 mujeres en los 135 municipios de la provincia. Para nosotras era muy importante tener representación de los 135 municipios porque sabemos que tienen realidades muy diferentes y diversas. Y a partir de ahí, bueno, llegamos a un diagnóstico cuantitativo, también obtuvimos información muy valiosa de cómo gestionan las madres la vida cuando hay incumplimiento de la obligación alimentaria, pero no nos quedamos solamente ahí, sino que fuimos un poco más allá, porque al descubrir que teníamos un incumplimiento tan alto, como este que mencionaba Carolina, que más o menos en 7 de cada 10 casos, cuando las parejas se terminan, los padres eluden el pago de la obligación alimentaria, dijimos, bueno, entonces acá hay un problema en la respuesta institucional. Entonces, de cara a eso, lo que hicimos fue entrevistas con informantes clave, de las cuales participaron, por ejemplo, miembros del Poder Judicial, abogados, abogadas, mujeres que pasaban por la cuestión, funcionarios y funcionarias de diferentes áreas estatales, como pueden ser las áreas de protección de la niñez y la infancia, también las áreas de políticas de género a nivel de la provincia, personal que trabaja en defensorías, para poder tener un mapa completo de dónde estaban esos obstáculos y vallados que enfrentaban las mujeres, y llegamos a la conclusión de que tenemos un problema muy grande en el acceso a la justicia, en lo que quiere decir, digamos, en aquello relacionado con la cuota alimentaria. Y esto nos preocupa especialmente porque justamente es un proceso que en su inmensa mayoría, si bien no tenemos aún datos públicos desagregados por género respecto de quienes inician los litigios por obligación alimentaria, sí, digamos, de esta investigación que hicimos y hablando con los funcionarios y estos informantes claves, sacamos la conclusión de que en su inmensa mayoría son mujeres quienes litigan, también haciendo una comparación con quienes están inscritos en el registro de deudores alimentarios, que el 98% son varones y tan solo el 2% mujeres. Tenemos la hipótesis de que estamos frente a un problema en la tutela judicial efectiva de este derecho, que es un derecho básico de los niños, niñas y adolescentes, y que estamos frente a un problema de discriminación en el acceso a la justicia por cómo está diseñado el proceso actualmente. Yo traje un video que me gustaría que veamos, que resume los principales puntos de esta investigación que les estaba mencionando. Enseguida lo vemos. Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Cuando una pareja decide separarse, el cuidado y la manutención económica de las hijas e hijos debería repartirse equitativamente entre ambas partes. El gran problema es que, en la práctica, la mayoría de los padres luego de la separación se desliga por completo de sus responsabilidades de cuidado y tampoco cumple con el pago de la obligación alimentaria. Según una encuesta realizada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, el 66,5% de las madres no recibe obligación alimentaria para el cuidado de sus hijas e hijos. Solo la percibe eventualmente o recibe menos de lo que debería, por lo que no les queda otra opción que asumir en su totalidad la responsabilidad de cuidado y manutención. Además, en la provincia de Buenos Aires, el salario de los varones es 34% mayor al salario de las mujeres.
y en la economía informal esta diferencia es aún mayor. Entonces, sin el aporte de los padres, la mayoría de las madres no puede sostener sus hogares sin caer en la pobreza. En este contexto, las madres recurren a diferentes estrategias para organizarse. En cuanto al cuidado, el 90% afirma que deja a sus hijas e hijos con familiares, amigos, instituciones escolares o personas responsables. Solo el 10% los deja al cuidado de los padres. Es por esta razón que en la actualidad el 44% de las madres están endeudadas con familiares, amigos o instituciones financieras. El 29% aumenta las horas de trabajo y el 27% combina estas modalidades. Mientras que la mayoría de los padres multiplican las excusas para no cumplir con sus obligaciones, las madres multiplican las estrategias para poder afrontar los gastos y, al mismo tiempo, cuidar a sus hijas e hijos. En el proceso de pedir por la obligación alimentaria, muchas madres viven situaciones de violencia psíquica y física. Es por esto que para evitar los malos tratos de los padres, se endeudan y pierden cada vez más autonomía y libertad. Como los efectos de estas disputas recaen sobre sus hijas e hijos, las madres deciden acudir al Poder Judicial para pedir ayuda y reclamar formalmente la obligación alimentaria. Pero en lugar de soluciones rápidas y eficaces, encuentran una interminable carrera de obstáculos. En principio, deben sortear obstáculos informales, por ejemplo, la falta de información, ya que muchas no conocen sus derechos ante la ley y en consecuencia no pueden reclamar lo que les corresponde. Otro gran obstáculo es la idea que los padres tienen sobre la obligación alimentaria, porque la mayoría la entienden como un castigo hacia ellos y no como un derecho de sus hijas e hijos. Una vez que la demanda se realiza, las madres comienzan a transitar el derrotero de los obstáculos formales. Por ejemplo, los gastos en abogadas, abogados y trámites. Otra dificultad importante es conseguir las pruebas que justifiquen los ingresos de los padres, porque ellos se ocupan de no tener bienes a su nombre y no percibir de manera formal sus salarios. Son pocas las madres que llegan al final del recorrido. Y cuando lo hacen, las sentencias no son siempre favorables. Si se logra acordar un pago, este no suele contemplar actualización por inflación, ni por el crecimiento de las hijas e hijos. Incluso, la mejor de las sentencias posibles encubre un perjuicio para las hijas, los hijos y las madres, porque en muy pocos casos se valora el trabajo de cuidado que realizan las mujeres que se ven obligadas a cubrir los vacíos que dejan las sentencias. Hablamos de una problemática compleja. Por esto, desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, diseñamos un plan de acción que atraviesa los 3 poderes y niveles del Estado. Estas son algunas sugerencias para la acción. Establecer un sistema de notificaciones eficaz y adaptado a los avances tecnológicos. Establecer un piso mínimo del monto de la obligación alimentaria. Crear un proceso express para la determinación de la obligación alimentaria, que tome como base el piso mínimo de la canasta básica del cuidado según la edad. Mejorar los sistemas de registros de deudores alimentarios. Establecer sanciones eficaces ante el incumplimiento de los pagos. Derogar la Ley Nacional 23.928 que prohíbe la indexación de las obligaciones alimentarias. Concebir el incumplimiento de la obligación alimentaria como un problema de naturaleza individual o privada fuerza a las madres a transitar en soledad las penurias del sistema judicial y los acuerdos informales. Si la mayoría de los padres se desligan de sus obligaciones, entonces ya no hablamos de conflictos individuales, sino de un problema social y cultural. Cambiar la perspectiva es el primer paso hacia un futuro más igualitario para todas y todos. Ya conocemos el problema, ahora podemos ser parte de la solución. Bueno, muchísimas gracias. Les voy a dejar en el chat, si quieren, para que tengan el link a este video.
así lo pueden utilizar si quisieran, reproducir. No sé por qué no me está dejando. No te preocupes, Sabrina, que ahí lo comparto yo en el chat. Perfecto, lo compartís vos. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros realizar esta investigación fue un hito muy importante. Digamos, nos encontramos frente a un problema, como yo les decía, que quizás no es nuevo. Es un problema que vienen transitando hace muchos años las mujeres y sus hijos. De hecho, una de las personas que nos apoya mucho en esta investigación, que es la Directora Nacional de Acceso a la Justicia, una vez nos ha dicho que el abandono parental es algo que ha sido muy frecuente a lo largo de nuestra historia, es más viejo incluso que nuestras instituciones. Pero sin embargo acá lo que sería una novedad es el enfoque, ¿no? El enfoque que se le está dando desde el Ministerio de las Mujeres, a través de alianzas también con otras instituciones, como ha sido el Ministerio de Economía de la Nación, otras instituciones de la provincia de Buenos Aires, como el Ministerio de Justicia, o espacios de renombre internacional tan relevantes como ha sido UNICEF. Y lo primero, digamos, que nosotras entendimos cuando tuvimos los primeros resultados de esta investigación es que nos encontramos frente a un problema cultural. ¿Por qué? Porque se ve al pago de la obligación alimentaria más como una penalidad, relacionada más bien como quizás el pago de una multa o el pago de un tributo, y no como una cuestión relativa a la corresponsabilidad de los cuidados, en primera medida. A su vez, nuestra sociedad tiene una división sexual del trabajo que aún sigue muy marcada. Se sigue entendiendo que el cuidado y la manutención de los niños es una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. Si bien el derecho en los libros marca otra cosa, digamos, el derecho en los libros nos está diciendo que existe la corresponsabilidad de los cuidados y que estos cuidados deben ser compartidos, cuando vamos a los hechos, al derecho en la acción y al derecho en las conciencias de las personas, nos damos cuenta de que tenemos una brecha muy importante entre lo que dice nuestra ley, lo que dice el derecho en los libros y lo que está sucediendo en la realidad. Y esa brecha justamente está, digamos, el símbolo más grande de esa brecha es el incumplimiento tan grande que tenemos, que nosotras hicimos este estudio primero en la provincia de Buenos Aires, que nos dio, bueno, alrededor de esto un 66%, y después UNICEF incorporó esta pregunta a su encuesta rápida, creo que llevan 6 rondas de encuesta que hace, donde tiene números para todo el país muy similares a los que estamos manejando en la provincia de Buenos Aires. Y les digo que no tenemos números de otros países, pero por lo que venimos hablando con personas que están interesadas en esta temática a lo largo de la región, nos damos cuenta de que es un problema compartido. O sea, no es un problema solo de la provincia de Buenos Aires, no es un problema solo de Argentina, es un problema que tenemos en Latinoamérica e incluso en otros países del mundo. Y bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque justamente la mayoría de las afectadas por este sistema que nosotras hemos definido como ineficaz para brindar respuestas eficientes son las mujeres, porque en su gran mayoría son las que quedan a cargo del cuidado y son las que luego reclaman el pago de la cuota alimentaria. Lo que vimos es que hay una ineficacia que es sistémica y de hecho el 90% de las personas que respondieron a la encuesta nos dijeron que había sido muy difícil el tránsito por el Poder Judicial, quienes habían, digamos, llevado adelante reclamos desde el punto de vista judicial, y el 70% dijeron que estaban nada conformes o muy poco conformes con los resultados que habían obtenido. Entonces acá lo que vemos es que hay una tolerancia social y hay una impotencia sistémica de brindar soluciones. Esto lo que genera es desconfianza ante las instituciones, decisivos también para pedir la determinación y el pago de la cuota alimentaria. Ya empieza a circular entre las mujeres que no tiene ningún sentido recurrir al Poder Judicial para el reclamo, porque van viendo que otras personas que han recurrido al Poder Judicial no han obtenido, digamos, las respuestas que necesitaban. Esto lo que genera también es una sensación de enorme soledad de estas mujeres frente a esta injusticia que es sistémica y que además lo que nosotras observamos también es que el no pago de la cuota alimentaria, el abandono parental y de las tareas de cuidado es además vértice de violencias, de agotamiento por parte de esas mujeres que tienen que llevar adelante muchas cantidades de tareas, de endeudamiento en muchos casos porque lo que no se está poniendo, digamos, el dinero que no entra por el pago de la cuota alimentaria, ellas lo están subsanando a través del endeudamiento, de frustración y también de obstáculos laborales para acceder al empleo formal y subempleo. A su vez lo que vemos es que existe una proliferación de acuerdos informales, es decir, digamos que las personas acuerdan sin recurrir al Poder Judicial, sin firmar un documento, y lo que sucede en estos acuerdos informales es que finalmente
la voluntad de cumplir o no queda en la exclusiva cabeza del obligado. Cuando quiere cumplir, cumple, cuando no quiere cumplir, no cumple, y no hay sanciones efectivas frente a esto. Y esos acuerdos informales terminan también derivando o generando una herramienta de coacción para disciplinar a las exparejas. O sea, vos haces lo que yo te digo, pago. Si no haces lo que yo quiero que hagas, te dejo de pagar. Y esto funciona de esta manera. A su vez, tenemos también la cuestión de que el Poder Judicial aún hoy en día tiene un enfoque adversarial dentro de estas disputas. ¿Qué quiere decir esto? Lo ve como un conflicto entre dos adultos, cuando en realidad tenemos una cantidad normativa que protegen los derechos de las infancias y también a las mujeres de la violencia económica, como es la Convención de Derechos del Niño, la CEDAW, Belén do Pará, la Ley Nacional 26485, que generan claras obligaciones en cabeza del Estado. El Poder Judicial es parte del Estado, y esto obliga justamente al Poder Judicial a ponerse en un lugar protectorio de derechos. O sea, que esa lógica adversarial debiera moverse, cambiar a una lógica protectoria del derecho de las mujeres y sus hijos. Por otra parte, digamos, sigue faltando perspectiva de género en los procesos, se sigue al día de hoy eludiendo los contextos en los cuales se dan estos reclamos. Parte de esta investigación es develar o poner sobre la mesa estos contextos que son sistémicos. No es un problema individual entre dos personas, sino que vemos que acá tenemos un problema que es social y cultural. Sigue desconociéndose el valor de los cuidados. Si bien tenemos en el Código Civil, en la norma del 660, una clara mención a que los cuidados tienen un valor y que ese valor tiene que ser reconocido, seguimos viendo que en las diferentes instancias que recorre el Poder Judicial y en sus sentencias, esto quizás es nombrado en una sentencia, pero que después no tiene un efecto práctico en lo que quiere ser, digamos, la determinación del monto de la cuota alimentaria. Y además, en muchos casos, lamentablemente, los procesos que se inician por cuota alimentaria terminan siendo utilizados como herramientas que operan a favor de la elusión de la responsabilidad parental, e incluso son vehículos de violencias. ¿Por qué? Porque sigue habiendo mucha violencia simbólica, sobre todo por parte de los abogados patrocinantes, que dicen cosas terribles en sus escritos y en las audiencias cuando las hay respecto de que, bueno, no sé, las mujeres quieren usar el dinero, por ejemplo, para sus gastos personales y no para cubrir las necesidades de sus hijos. Esto se sigue escuchando con mucha naturalidad. Y si bien empieza a haber jueces y juezas que empiezan a tomar medidas para ordenar esta situación en los procesos, aún en la mayoría de los casos se naturalizan estas violencias y en muy pocos casos se están ordenando los procesos para evitar este tipo de, digamos, de violencias y sancionarlas. A su vez, otro de los grandes problemas es la extensión del proceso. Si bien el derecho en los libros dice que el proceso tiene que ser el más rápido posible, vemos que eso en los años se traduce entre 6 meses y 2 años. Puede llegar a ser lo más rápido posible. Hemos visto casos incluso de que para la mera determinación del monto de la cuota alimentaria se han llevado 7 años. Vemos que hay estrategias dilatorias que son muy difundidas, son muy conocidas, y hay una impotencia por parte de los actores judiciales para poder contrarrestar esas estrategias dilatorias. ¿Qué sucede? En muchos casos, cuando había un monto que se estaba pasando informalmente, quizás de poca cantidad y no correspondía, lo que vemos es que si las mujeres intentan ordenar esa situación por medio de realizar una demanda, muchas veces ese dinero se retira, y en un contexto de creciente informalidad económica es muy difícil generar medidas efectivas para el cobro cuando las personas no tienen bienes a su nombre o no tienen empleo registrado. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres necesitan ese dinero para criar. Muy rápidamente se dan cuenta de que el proceso va a ser mucho más largo de lo que ellas pueden sostener sin ese dinero. Por lo tanto, lo que hacen es desistir de los procesos y no continuarlos. A su vez, otra de las cosas que nosotras vimos en esta investigación es que quizás procesos que comienzan por el reclamo de la cuota alimentaria, al no haber una respuesta certera sobre que este reclamo es legítimo y proponer justamente esta lógica adversarial, lo que genera es que algunos varones se sientan empoderados en ese lugar de ejercer violencia, y que algo que empezó como un reclamo por un tema escale a formas, digamos, más de mayor violencia, ¿no? Escalan las violencias, de algo que pasaba de ser simplemente una disputa sobre el pago de la cuota alimentaria, al no tener digamos, una respuesta clara y concreta inmediatamente, lo que genera es la posibilidad de que esa violencia escale más allá. A su vez,
digamos, algo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso tiene un costo, que en muchos casos las mujeres no pueden pagar abogados y abogadas. Existen los patrocinios jurídicos gratuitos, es verdad, pero no todas las mujeres digamos, pueden acceder a ellos por diferentes cuestiones. Primero porque, si bien no está regulado en nuestra provincia ni en nuestro país cuáles son los requisitos para el acceso a un patrocinio jurídico gratuito, y cada patrocinio tiene su regulación, en la inmensa mayoría te exigen, digamos, acreditar condiciones de pobreza. Entonces, de repente, una persona que no se encuentra en condiciones de pobreza no puede acceder a un patrocinio jurídico gratuito, pero tampoco tiene el dinero para contratar un abogado o una abogada. Entonces, en muchos casos las mujeres también se endeudan para contratar servicios jurídicos, pero al final de cuentas, digamos, eso no les reditúa en la posibilidad de cobrar la adecuada obligación alimentaria. Y aquellas que pueden ir a patrocinios jurídicos gratuitos tienen también problemas. El principal problema son las distancias que existen. La mayoría de los patrocinios jurídicos están en las cabeceras de los departamentos judiciales, donde hay facultades de derecho en nuestra provincia. Por lo tanto, por ejemplo, una mujer que vive en Saladillo, provincia de Buenos Aires, el patrocinio jurídico cercano, gratuito, más cercano que tiene, está a 3 horas de viaje en La Plata. 3 horas de viaje si va en auto. Si no va en coche, son muchas más, para poder acceder a patrocinio jurídico gratuito. A su vez, otro de los problemas que detectamos es que hay una oferta insuficiente de patrocinios jurídicos gratuitos. Hay mucha más gente que necesita patrocinios jurídicos gratuitos y que está en condiciones de acceder a ellos que la cantidad de patrocinios jurídicos gratuitos que hay. Esto genera demoras, de repente para obtener un turno, para simplemente tener una primera entrevista con el equipo del patrocinio, podés demorar entre 2 y 3 meses. Y además están sobredemandados, por lo tanto esto también puede afectar la calidad del servicio que brindan estos patrocinios jurídicos gratuitos. Y después ya entramos en los obstáculos desde el punto de vista procesal. Y el principal obstáculo es que, si bien tenemos un código procesal, no hay uniformidad en el circuito. Lo que hemos visto y detectado es que se corre traslado o se determina que haya audiencias en momentos que el proceso no lo requiere, y que todo esto va variando de acuerdo al juzgado que te toque. Por otro lado, tenemos el gran problema de que sigue existiendo segmentación en los procesos de violencia y los procesos de familia. Es decir, quizás, digamos, una mujer inicia un proceso por violencia por razones de género y quiere que se determinen alimentos en el marco de ese proceso, y la primera respuesta que da el Poder Judicial, aunque nosotros sabemos que la ley autoriza a, por ejemplo, determinar alimentos provisorios a todo aquel, digamos, juez o jueza que esté decidiendo en un proceso de violencia, lo que suele decirse es vaya por la vía correspondiente, y así, digamos, se saca del proceso de violencia. Por lo tanto, digamos, las solicitudes de alimentos en muchos casos terminan en trámites separados en relación con los procesos de violencia, y esto genera problemas porque justamente la cuestión de la manutención de los hijos es central también para poder continuar, si se quiere, en un proceso de violencias. Otro gran problema que tenemos es la cuestión de la notificación. Hoy en día la notificación se hace por cédula en el domicilio, y acá tenemos un problema grande en nuestra provincia porque hay lugares, hay veces que se desconoce el lugar donde vive la persona, hay lugares que son de muy difícil acceso, y además hemos detectado casos en los cuales los padres, con el simple hecho de arrancar la chapa con el número de la puerta de su casa, eluden ser notificados. Si bien se utilizaron notificaciones telemáticas durante la pandemia y estas dieron buenos resultados, su utilización no es universal, y nosotros estamos proponiendo justamente que se adopten mejores medidas y que se incorpore la tecnología a la notificación para poder dinamizar los procesos. Otro de los enormes problemas que tenemos es el tema de la carga de la prueba. El primer problema es la cuestión de los gastos de crianza. Por eso nosotras impulsábamos que haya una presunción, que el Estado establezca una presunción de que criar tiene un costo. Hoy en día, eso fue quizás de los primeros resultados que tuvo esta investigación. Contamos con el índice crianza, que la vez pasada en este ciclo de capacitaciones tuvieron unas capacitaciones específicas sobre esto, que es una herramienta muy novedosa que se está utilizando. El primer Poder Judicial en utilizar el índice crianza ha sido el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y hasta ahora hay 23 fallos y la mayoría son de esta provincia. O sea que vemos que ha tenido una buena aceptación, y esperemos que siga, digamos, siendo una herramienta utilizada para evitar que las mujeres tengan que presentar cada ticket de cada gasto que realizan con sus hijos. Y el otro problema de la prueba es la cuestión de demostrar los ingresos del demandado en una economía,
digamos, de creciente informalidad económica, pero a su vez de mayor registro, ¿no? Porque las billeteras electrónicas y virtuales lo que están generando es que haya una enorme documentación de lo que sucede en la economía informal. Pero cuesta en muchos casos obtener, digamos, información por parte de las billeteras virtuales respecto a esto. Y en muchos casos en informalidad económica sabemos que es producto de la vulnerabilidad social, pero en otros muchos casos es elegida en primer momento, digamos, para no pagar tributos, y después, sobre todo en el caso de monotributistas, contrapropistas y profesionales liberales, que incluso subfacturan, lo que hacen es eso que primero fue una intención de no pagar tributos, termina generando un impacto negativo en el pago de la obligación alimentaria. Y es interesante esto porque, según otros datos, nosotros tenemos también los datos de la ANES de 2015, que fue una encuesta que preguntó sobre la cuestión de la obligación alimentaria, una encuesta a nivel nacional, y lo que se vio es que en los quintiles más altos de la economía de nuestro país, o sea, las personas que tienen mayores ingresos, el incumplimiento de la obligación alimentaria era del 50%. O sea, que vemos que no es algo que está ligado a capacidad o incapacidad económica, sino que está ligado justamente a esto que decimos de la cuestión cultural. Por otra parte, bueno, tenemos la cuestión de la obligación tarifada, que es básicamente poner un porcentaje sobre el salario, vieron que suele ser 20, 30 o 35%, y acá hay algo interesante. Primero y principal, que para poner este límite de hasta el 35% se suelen utilizar argumentaciones que van sobre el principio de no confiscatoriedad, que es un principio del derecho tributario. Entonces ya de plano es llamativo que en relaciones de familia y con un sujeto vulnerable con el cual uno está obligado, que son sus hijos y sus hijas, se utilice un principio del derecho tributario, como es el de la no confiscatoriedad, porque no fue un principio del derecho pensado para este tipo de relaciones, sino para otro tipo de relaciones. Y a su vez, digamos, la cuestión de la obligación tarifada y el principio de no confiscatoriedad pone el foco en el alimentante, no en el niño, niña o adolescente que requiere de sus alimentos. Y tampoco lo pone el foco en las mujeres que finalmente se van a tener que quedar haciendo cargos del cuidado, aunque se determine un porcentaje pequeño del sueldo. Porque para esas madres no existe un límite de tiempo ni de dinero que destinan al cuidado. Ellas están poniendo, diría más que el 100% de su tiempo y de su dinero porque se están endeudando para subsistir. Y además, si nosotras vemos esto en el contexto en el cual en líneas generales tenemos brecha salarial, es decir, que las mujeres digamos, tienen ingresos por las mismas tareas más bajos que los varones, nos damos cuenta de que la obligación tarifada en algún punto ni siquiera llega a cubrir esa brecha salarial que está entre el 34% y el 38% de diferencia en nuestra provincia. Otro problema que nosotros descubrimos fue la cuestión de la homologación de los acuerdos. Cuando hay acuerdos realizados entre partes y que firman con abogados y abogadas, no es frecuente que se avance en la homologación, primero por los costos. Sabemos que, digamos, esto tiene un costo. Y esto es un problema, porque si en la Corte Suprema de nuestra provincia determinó que no es condición para la validez del convenio, que el convenio esté homologado, este criterio está en disputa. Por lo tanto, la primera defensa que se opone cuando se presenta un convenio no homologado es que no es válido y empiezan ahí las discusiones y esto puede llevar meses y es una estrategia dilatoria. Por eso también desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de las Mujeres, queremos darle uniformidad al proceso y decir, bueno, ¿qué pasa cuando hay principio de ejecución? No es lo mismo de que si no hubo principio de ejecución, no es lo mismo si esta persona viene y te dice, esta no es mi firma, digamos, y ahí hay diferentes supuestos que hay que ordenar para darle uniformidad a ese trámite. ¿Qué pasa cuando un convenio no homologado tiene que ser ejecutado, ¿no? Y otro de los grandes problemas que tenemos es la actualización del monto. El 57% aproximadamente de las mujeres que contestaron la encuesta nos dijeron que no tenían un mecanismo de actualización del monto, que la cuota se había establecido de una vez y nunca se había actualizado, o se había actualizado eventualmente. Y acá hay un problema, en primer lugar, porque cuando no se establece un mecanismo de aumento o cuando se establece un mecanismo de aumento, pero el aumento no se cumple, las mujeres tienen la obligación de ir a volver a abrir instancias frente al Poder Judicial y hemos detectado casos en que las costas de abrir la instancia para pedir la actualización se las cobran a las mujeres, o sea, se las imponen a las mujeres.
Y en este sentido también es importante el índice crianza porque nos da una variación mensual. Entonces, en caso de que las partes no establecieran un mecanismo, la justicia podría utilizar esa variación mensual que tiene el índice crianza, que se publica todos los meses, como justamente la variable por la cual calcular el aumento. Esto también, digamos, por la prohibición de indexación que existe en nuestro país de las cuotas alimentarias, que si bien hay estrategias para introducir la indexación de forma solapada, vemos que esto no se aplica en forma universal, e incluso hemos detectado casos en los cuales la justicia ha rechazado la homologación de un convenio por tener cláusulas que, digamos, generaban una indexación velada. Lo cual, bueno, en este contexto dejaría a las mujeres en la obligación de tener que litigar prácticamente todos los meses abriendo instancias para poder pedir el ajuste por inflación. Después vienen los problemas de ejecución de la sentencia. Supongamos que las mujeres transitaron por todos estos obstáculos y llegan al momento de ejecución de la sentencia. Bueno, uno de los jueces que entrevistamos nos dijo que lo más difícil era que cumplan una vez que había sentencia. Entonces acá tenemos el problema de que el proceso está pensado para embargar salario o bienes, y además, digamos, para llevar adelante esa ejecución de la sentencia tenés que volver a abrir instancia, volver a abrir litigio y otra vez pagar costas, ¿no? Y pagar abogados y abogadas. Y estamos hablando de mujeres que en líneas generales están endeudándose para subsistir, por lo tanto es poco frecuente que puedan ir a seguir el reclamo una vez que hay incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Por otra parte, también hemos detectado que desapoderarse de bienes o elegir la informalidad, de hecho hemos detectado casos de varones que se hacen echar de sus empleos registrados, es, digamos, una estrategia que se lleva adelante de forma habitual para eludir la ejecución de la cuota alimentaria. Entonces, frente a esto, nos quedan quizás dos estrategias. Por un lado está el registro de deudores alimentarios de la provincia de Buenos Aires, que actualmente pide que se tenga sentencia firme o convenio homologado y que haya incumplimiento de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas. Y actualmente, digamos, a través de un oficio electrónico se pide la inscripción. Eso ya ha sido un avance porque hasta 2019 la inscripción en el registro se realizaba solamente de 8 a 14 en forma presencial en La Plata. Imagínense que de repente para una persona que vive en Carmen de Patagones era un poco difícil, ¿no? Llegar a La Plata de 8 a 14 un día de semana para pedir el registro. Y esto lo que genera básicamente es que haya muy pocas personas inscritas en el registro. En 20 años de registro de deudores alimentarios tenemos menos de 5.000 personas inscritas, el 98% son varones. Los efectos de la inscripción a veces no, digamos, no generan la necesidad de pagar, digamos, son obstáculos que quizás no son muy útiles para convencer a la gente de que se realice el pago. Por lo tanto, lo que nosotras vimos es que la efectividad que tiene el registro, como medimos la efectividad, dijimos, bueno, ¿cuántas inscripciones hubo por año y cuántos levantamientos hubo por año de estas medidas por cumplimiento del pago? Y lo que vimos es que la tasa de efectividad fue menor al 4% anual. Por ejemplo, en el 2019 se inscribieron 524 personas en el registro, solamente levantaron la medida 11. En el 21, por darles un ejemplo, se levantaron 508 personas y solo levantaron la medida 16. Y por último tenemos las medidas del 553, que están empezando a dar resultado. Recién, digamos, tienen poca vida, las conocemos recién desde el 2015. Pero ha habido, por ejemplo, embargos de billeteras electrónicas, y quizás una de las que estamos viendo nosotras que tienen mucha efectividad es incorporar a los deudores alimentarios a la central de deudores del Banco Central. Esto fue una novedad jurisprudencial de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué es importante la central de deudores del Banco Central? Porque es la que alimenta el veraz. Entonces, si vos entras en esa central de deudores por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, después terminas en el veraz, y eso, en los casos en los cuales se ha aplicado, ha dado una efectividad del 100% para el pago de las cuotas adeudadas. Entonces, es algo que me parece que tenemos que seguir impulsando jurisprudencialmente que se adopte en la provincia de Buenos Aires. Nuestra conclusión final es que el proceso actual no ha logrado, digamos, cumplir con el objetivo para el cual fue creado, no puede garantizar en forma eficiente los derechos de niños, niñas y adolescentes con celeridad y eficacia, y por eso desde el Ministerio de las Mujeres estamos
por un lado, impulsando una reforma para mejorar el registro de deudores alimentarios provincial, pero por otro lado también una reforma del Código Procesal Civil en lo que tiene que ver con alimentos para dinamizar estos procesos, porque básicamente creemos que una sociedad que no protege a sus niños, niñas y adolescentes tiene un futuro muy complicado. Entendemos que el incumplimiento de la obligación alimentaria es una variable fundamental si queremos entender el proceso de infantilización y feminización de la pobreza. Los hogares monomarentales de nuestro país son los más pobres y este es, digamos, un puntapié para poder trabajar en este sentido. Y ahora pasaríamos a las preguntas que no sé si han puesto alguna en el chat. Sí, ahí no sé si justo hablando con que Camilo estaba revisando, había varios comentarios, Sabri, a medida que vos fuiste presentando, comentarios de la presentación, no vi preguntas en el chat, pero sí veo una mano levantada. No sé, Camilo, si la persona Habilitamos puede... entonces Oscar Alberto Serrán Álvarez. Debieras habilitar tu micrófono. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Respecto de lo último del registro de deudores en el Banco Central, Sí. ¿ustedes han implementado un sistema automático, digamos, como el de registro de tránsito, como la dirección de tránsito? No, eso yo creo que sería muy gravoso poner a todos los deudores en el sistema automáticamente del Banco Central. Yo creo que eso tiene que ser por medida del 553, que cada juez evalúe en el caso concreto, digamos, la utilización de esa medida. No que sea automático. O sea, más bien por el 553. O sea, Actualmente se puede hacer por 553 y se está haciendo. Ajá. O sea, y tendría que ser, por ejemplo, un requisito que esté también en deudores alimentarios o directamente a deudores del Banco Central. No, es una medida de 553. Puedes meterlo en el registro y además hacerlo del Banco Central. Podés no meterlo en el registro y hacerlo del Banco Central. Es una medida del 553. Así que... Está bien. Listo. Tenemos en el chat un par de preguntas, paso a leértelas, Sabrina. Marcelo pregunta si hay estadísticas vinculadas con la denuncia penal por incumplimiento de asistencia familiar. Bueno, eso es algo de lo que queremos investigar el año que viene. Así que esperemos pronto tener esas estadísticas. Nuestra intuición es que hay muy pocas, pero vamos a comprobarlo con investigación seria a partir del año que viene. Bien, Enrique Bernard comenta que en Tordillo se fija audiencia dentro de los 10 días de iniciado el proceso. En la mayoría de los casos se concilia y nunca se aplican las costas a la mujer. En todos los casos se nombra a un defensor oficial. Juan Manuel Pisani pregunta, ¿cuáles son las modificaciones que se proponen al Código Procesal? Bueno, las modificaciones que se proponen es la posibilidad de realizar la notificación por medios telemáticos cuando está ya fracasado, con un fracaso de la notificación en forma de cédula presencial en el domicilio. Después, esta cuestión que yo les decía de ordenar la cuestión del proceso en relación con la homologación, cuando no está homologado un convenio, cuáles son los pasos a seguir, porque hoy en día eso no está regulado. Después, bueno, que el uso del índice de crianza no sea una facultad del juez, sino que sea una obligación tenerlo en cuenta, y en todo caso el juez tendrá que fundar por qué fija una cuota alimentaria por debajo de lo que marca el índice de crianza, que hoy en día está establecido como un piso mínimo para no caer en la pobreza. Y procesalmente son esas. Bien, muchas gracias. Oscar, levantaste la mano nuevamente. ¿Querés abrir tu micrófono? Sí, por el tema, como comentó el compañero de Tordillo, lo mismo. Acá no. Las costas son siempre alimentantes, a menos que haya iniciado una acción litigando que el resultado del proceso de o sea, que esté fijada una cuota, que esté acorde con
con los ingresos, pero el principio es siempre así, y es más, y se designa siempre defensor oficial a la mujer, y cuando inclusive concurre el alimentante, si es con ingresos y todo, que a veces intentan hacerlo, no se le designa, pero es igual, hacemos así, no se le fijan las costas a la mujer nunca. Muy bien. Acá en el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano, algo que quiera comentar. Carolina, Sabrina, algo más que haya quedado sin decir. Mientras acá tenemos un comentario. Alejo Ezequiel Bustelo escribe: en consideración sobre cuando la persona no posee bienes embargables, he conocido un caso o dos de manera personal que han embargado bienes de servicios, como el cable, por ejemplo, en el domicilio en donde recibe el deudor alimentario. Esto como un mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento del pago. ¿Considera que se podría establecer de manera regular este tipo de mecanismos por el simple hecho de conseguir el cobro del alimento? Claro está, este siendo de vital importancia. Sí, o sea, eso está permitido legalmente por el artículo 553 del Código Civil de la Nación. O sea, no veo ninguna necesidad de una reforma legal para permitir eso, porque ya está permitido, ya hay jurisprudencia al respecto. Creo que hubo uno en el cable y otro con la factura de luz. Y ya pasó, el primer caso fue en la provincia de Buenos Aires, en Necochea. Creo que tuvimos 2 casos en la provincia de Buenos Aires y después ya empezó esto también en otras provincias a utilizarse. Muy bien. María Soledad, levantaste la mano, ahí te habilito para que puedas abrir tu micrófono. Ya puedes hacerlo. No, disculpa, dame un segundito. Ahora sí podés habilitar el micrófono. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos y todas. Más que nada, es una duda que quiero plantear y una preocupación en torno, ¿no es cierto?, a lo que puede llegar a suceder con el Ministerio de la Mujer, teniendo en consideración esta invaluable labor que ustedes vienen realizando, ¿no es cierto?, todo este tiempo, y bueno, de cara al 10 de diciembre y las manifestaciones vertidas por el futuro presidente electo, digamos, qué tipo de acciones acciones de defensa se vienen tratando de organizar como para que se siga protegiendo los intereses de las mujeres y de sus niños en esta tarea tan loable, ¿no es cierto?, que es la defensa en cuanto a no solo cuestiones alimentarias, sino cuestiones de toda índole, como son la violencia familiar, la defensa de las minorías, de los grupos más vulnerables. Y lo pregunto porque hace 22 años que me desempeño en un foro de familia, digamos, y la verdad es el primer año en una elección que me encuentro con una plataforma, con una serie de, ¿no es cierto?, de propuestas que después veremos si se llevarán o no a la práctica, pero que son tan contrarias a derecho en cuanto el tema de que propone ¿no es cierto?, la diputada Lemoyne en cuanto a que el padre tiene el derecho a renunciar, ¿no es cierto?, a la protección del hijo y a brindarle sus alimentos, en cuanto a la posibilidad de que esta libertad daría la libertad de vender niños, de vender órganos, digamos, ¿cómo está posicionado el Ministerio de la Mujer frente a esta posible amenaza que podría llevar a su desaparición, según el recorte que pretende el líder libertario? Bueno, en ese sentido, el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires no está amenazado, porque, digamos, depende del gobernador Axel Kicillof y no del presidente de la Nación. Y respecto, por ejemplo, a la cuestión del índice crianza, que a nosotras sí nos resultó preocupante, porque, digamos, el índice crianza actualmente lo elabora el INDEC. En principio, digamos, el índice crianza está incluido en el plan estadístico del INDEC, por lo tanto, hasta 2025 no lo podrían sacar ni tocar. Y creo que en el corto plazo algo que vamos a tener que determinar junto con Hacienda es si sacamos el propio índice crianza, como han hecho otras provincias, desde la provincia de Buenos Aires, para que ya no se vea amenazado.
Y si llegamos a hacer eso, también lo extenderíamos hasta los 18 años de edad, porque el de Nación es hasta los 12 años. Nos parece que queda ahí una franja, son los preadolescentes y los adolescentes sin cubrir. Así que en ese sentido, eso sería lo que se podría hacer en específico frente a esto. Y después, frente al proyecto de ley que vos mencionás, yo creo que es muy difícil que algo así pase por el Congreso. Lo que está básicamente proponiendo es que se vuelva al régimen de los hijos naturales, que es previo a 1950, donde podía haber una discriminación entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, porque finalmente ese proyecto de ley no se va a aplicar a los hijos nacidos dentro del matrimonio, podemos suponer, se va a aplicar para los hijos fuera del matrimonio, o sea, volver a la discriminación lisa y llana de niños, niñas y adolescentes, y entendemos que eso no supera ningún test de convencionalidad ni de constitucionalidad. Muy bien. Bien, muchas gracias. En el chat, respecto de lo que comentaba recién Oscar Serranz, Mirta Bruno, Oscar te presenta en qué distrito juzgado se le asigna a la mujer un defensor oficial. Está bueno, también se da el intercambio no solamente entre expositoras y el público, sino también entre los miembros del público. No sé si Oscar estás por acá y podés habilitar tu micrófono, ahí te escucho. Sí, nosotros, o sea, generalmente vienen a pedir, tenemos un convenio con el colegio, yo estoy en el departamento judicial de Mercedes, el juzgado de paz de Alberti. Tenemos un convenio con el colegio, bueno, donde se asigna para designar defensor después de la consulta gratuita que se turna, digamos, que está descentralizada, que antes era que se centralizaba todo en Mercedes. Ahora, primero van previamente digamos, al consultorio gratuito, si le corresponde por la situación económica, o sea, el abogado le hace una breve encuesta, si percibe ingresos, el tipo de ingreso, la forma, si le corresponde, la defensoría. Después concurre al juzgado con una vez que el abogado eleva el informe, concurre al juzgado, se hace una información sumaria. En otros lados se utiliza un sistema parecido al beneficio de litigar sin gasto. Nosotros acá hacemos una información sumaria con la parte, lo que pide, y 2 testigos que acrediten, más el respaldo de haber estado ya con un letrado, y designamos un defensor de la misma nómina que nos remite, que ahora va a estar modificado a partir del año que viene, donde van a tener que capacitarse tanto defensores como asesores. O sea, la mayoría de los casos son mujeres, también vienen varones, pueden venir también, pero ya es generalmente o para ofrecer alimentos, si es que no hay nada regulado, o para demandar por alguna otra acción de responsabilidad parental, como puede ser el cuidado personal, derecho de comunicación, ese tipo de cosas. Que se amerita para los recursos, o sea. Y respecto de algo que decía Sabrina, en la ejecución, generalmente lo hacemos formando un incidente en el mismo proceso para que pueda continuar con ese patrocinio. Y si no, bueno, en los casos de ejecución alimentaria, porque no son todos, digamos que no es precisamente, la mayoría de los casos no es gente de bajo recurso la que no cumple. En muchos casos, salvo que no se pueda determinar una cuota o algo por el estilo, pero en muchos casos son, por ejemplo, la mayoría de ejecuciones de alimentos acá son los casos que va de gente que tiene recursos, o sea, padres que tienen recursos, y que hacen esto, tienen un camión de carga y lo venden o lo ponen a nombre de otro para reducir y que no figuren, o inscribirse en una actividad como monotributista, que ahí la FIP, para que nos informe algo, también hay que hacerle 2 o 3 veces, porque se amparan mucho para contestar en el secreto fiscal. El secreto fiscal no tiene, ni el previsional tiene razón de ser en el caso de alimentos, cuando se trata de alimentos.
Pero bueno, hay que hacer 1 o 2 veces los oficios. Pero el procedimiento es ese, lo designamos de esa manera. Después lo demás, en cuanto a homologaciones de convenio, acá Sabrina ahí comentaba esos casos. Nosotros lo que se presentan son siempre, los abogados lo hacen siempre, pero presentan la homologación judicial del convenio. O sea, celebran un convenio privado y todo aquello que hayan pactado antes, que no haya tenido intervención judicial, no tiene cabida en ese sentido. O sea, empieza con el convenio cuando lo presentan las partes, lo celebraron, se lo cita a comparecer y se homologa judicialmente. O sea que después para ejecutar o lo que fuera, siempre está el arma, se termina fijando, se abre la cuenta, que esté a la orden del juzgado, digamos a nombre de los autos, y se pone de beneficiaria a la madre. Y porque muchas veces también intenta, el padre generalmente intenta verle la forma de hacerlo él al descuento, cuando pactan un porcentaje del sueldo, y en lo posible nosotros ya directamente lo hacemos por retención del empleador cuando es así y listo, porque lo otro, el cálculo siempre trae diferencias en contra del alimentado, digamos. No sé si... Muy bien, gracias Oscar. Acá en el chat Mirta, que era quien había preguntado, da por respondida y agradece tu respuesta. Tenemos una pregunta más en el chat. Hugo Corti pregunta si existen estadísticas respecto de casos en los que se abran procesos sucesorios como acreedores para reclamar sobre los bienes para hacer efectiva la deuda por alimentos. En ese del mix cerradas. Ahí está, sí. No tenemos datos, pero sí nos parece algo interesante para investigar. Son cosas que tenemos que empezar también a ampliar esa agenda de investigación junto con Poder Judicial, porque en realidad esa información la tiene Poder Judicial, si la tiene alguien. Muy bien. Juan Bautista Prato pregunta si hay jurisprudencia de casos por condena penal por incumplimiento alimentario. Comenta que le da la impresión que en sede penal se concilia con una cuota mínima y que incluso luego deja de cumplir el alimentante. Sería bueno que en sede penal se condene al incumplimiento, siendo el pago de la cuota el cumplimiento de la condena condicional. Sí, nosotras este año que viene, en el 24, planeamos realizar una investigación junto con la Universidad de Lomas de Zamora en relación con las cuestiones penales y obligación alimentaria. Por el momento no tenemos datos, sí hipótesis. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar acá. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado para escuchar, a Sabrina y a Carolina. Desde este lugar, desde el Instituto de Estudios Judiciales, especialmente agradecerles a Sabrina y a Carolina por estar acá, por hablarnos, por contarnos todo esto que expusieron. Así que bueno, les dejo el cierre a ustedes y desde ya acá, muchas gracias. Bueno, ahí si querés abrir, yo de mi lado agradecer mucho al instituto por la apertura de este espacio, tanto esta jornada como la jornada anterior, a todas y todos por conectarse, tanto en la jornada anterior como en esta. Para mí fue muy gratificante ver el nivel de interacción y el interés. Entendemos que esta es una temática que sigue demostrando mucho interés y desde el lado de UNICEF quedamos a disposición para seguir trabajando, tanto con la provincia como con el Instituto de Estudios Judiciales, para seguir generando instancias. La agenda de investigación que mencionaban, que para nosotros también es súper relevante, y para seguir pensando cosas para mantener el tema de la cuota alimentaria en agenda y seguir generando estos insumos, que el objetivo último es que les pueda servir a ustedes, que son los que están después en el caso a caso y enfrentándose a estas situaciones en su trabajo diariamente. Así que de mi lado, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias al Instituto de Estudios Judiciales, muchísimas gracias a UNICEF y a todas las personas que hoy se han tomado el tiempo para poder estar en esta conversación. Y bueno, espero que tengamos más instancias como esta, con más información, con nueva información, con más datos que nos permitan ir encontrándole una solución a este problema que está tan extendido lamentablemente en nuestra sociedad. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Adiós, Buenas buenas tardes. tardes. Adiós, muchas gracias.